siempre su nombre alabar, el que habita al abrigo de Dios. Estamos hablando que Dios, que conoce el pasado y el presente y el futuro, se ha dignado revelarnos las cosas que pronto habrán de tomar lugar en este mundo, en esta tierra. Y nuestro primer tema el día de hoy se titula La verdad sobre las ciudades. Así es que vamos a comenzar estableciendo el fundamento del concepto bíblico y divino acerca de las ciudades. Alguien dirá, ¿y la Biblia tiene que decir algo de las ciudades? Por supuesto que sí. Se van a quedar muy sorprendidos lo que la Biblia tiene que decir. Que viene un solo gobierno mundial, una sola moneda mundial y una sola religión mundial. No te puedes perder el tema del día de mañana. ¿Por qué es importante entender esto? Porque si tú entiendes el concepto de las ciudades, vas a tener una idea mucho más definida. Estamos hablando que Dios, que conoce el pasado y el presente y el futuro, se ha dignado revelarnos las cosas que pronto habrán de tomar lugar en este mundo, en esta tierra. Y nuestro primer tema el día de hoy se titula La verdad sobre las ciudades. Así es que vamos a comenzar estableciendo el fundamento del concepto bíblico y divino acerca de las ciudades. Alguien dirá, ¿y la Biblia tiene que decir algo de las ciudades? Por supuesto que sí. Se van a quedar muy sorprendidos lo que la Biblia tiene que decir. Que viene un solo gobierno mundial, una sola moneda mundial y una sola religión mundial. No te puedes perder el tema del día de mañana. ¿Por qué es importante entender esto? Porque si tú entiendes el concepto de las ciudades, vas a tener una idea mucho más definida de lo que viene en el nuevo orden mundial. El intento final de Satanás de entrampar al mundo en contra de Dios. Eso es antes de la venida de Cristo. Porque vamos a estudiar bíblicamente que cuando Dios toma la decisión de visitar una ciudad, y cuando digo visitar, significa que llegaron los juicios de Dios. Y nadie piense que Dios es un cobarde, que Dios no puede actuar, porque la Biblia dice que Dios ha actuado ya en el pasado. Pero alguien dirá, ¿y por qué no actúa hoy? Porque hay algo que tiene que suceder antes que Dios actúe. Hay un límite. Y tengo que decir que eso se llama los vasos sagrados de Dios. ¿Recuerdan que Babilonia cayó cuando tocaron los vasos sagrados de Dios? Apareció la mano y dijo, ya esta línea no la cruzan, y esa noche cayó Babilonia. Lo mismo en Sodoma y Gomorra. Había un pecado que hicieron ahí que Dios dijo, se acabó, y Dios los visitó y saben el resultado. ¿Cómo sabemos que pronto las ciudades van a ser visitadas? Porque el mundo está empezando a tocar los vasos sagrados de Dios. Y eso lo vamos a ver el sábado con el movimiento homosexual. Y se van a quedar sorprendidos porque hay gente que está tan distraída con la novela, con el fútbol, con el partido y con la copa, que no se da cuenta que la mano ya escribió. La mano ya está escribiendo. Y muchos, cuando Dios visite las ciudades, los va a agarrar por... El título será Ciudades que pronto serán visitadas por Dios. Y voy a ver todas las profecías y va a haber ciudades por nombre que Dios va a visitar. Y lamento decir que los ángeles no pueden perderse el tema del sábado. Pero a pesar de que suena como una serie bastante sacudidora, tengo que mencionar que a veces predicar estos temas no es tan sencillos. Cambiar nuestro estatus de cómo hacemos y qué vivimos no es tan sencillo para la gente, porque estamos acostumbrados a vivir de una manera y no nos gusta que nadie nos mueva la forma en la que vivimos.
Pero Dios desea no que el impío perezca, sino que vayamos todos al arrepentimiento. Para eso es el mensaje de su palabra. Y el día de hoy comenzamos con este tema de la verdad sobre las ciudades. Tuve que explicar esto para que vean la secuencia y así ya no lo esté explicando en cada tema y nos vayamos al grano, al punto. En San Mateo, en el capítulo número 24 y el versículo 3, Jesús da señales que van a explicar a los discípulos la cercanía de su venida. Una de las señales que los dejó sorprendido era la destrucción del templo de Jerusalén. Claro, ya el templo había sido destruido una vez, ¿verdad? En el tiempo de Salomón, cuando viene Nabucodonosor, el templo fue destruido. Se levantó un segundo templo y nunca los judíos pensaron que por segunda vez el templo sería destruido. Pero Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Mateo 24:3, Jesús dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y qué interesante que los apóstoles asocian la venida de Cristo ¿con qué? El fin del mundo. ¿Saben? Hoy en día hay gente que dice que el mundo no se va a acabar. Eso es cuento, el mundo no se va a acabar. Pero es el mismo Cristo que dice que sí viene el fin de todas las cosas. Un día Dios va a frenar las cosas de este mundo y lo va a acabar. Ahora, Dios dio algunas señales, Cristo dio algunas señales, pero necesito que seamos claros con esto. La Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe. Ni el pastor Rivera, ni ningún predicador que te vaya a decir, yo sé el día y la hora. No le creas, nadie lo sabe. Solamente el Padre conoce el día y la hora. Ahora, si no sabemos el día y la hora, sí podemos por lo menos saber cuán cerca estamos de ese día. Eso se llaman las señales. Los que vivimos aquí en este repaso, habría de ser una de las señales. Una vez yo tuve un debate con un señor ateo y me decía, mire, eso de los terremotos, siempre ha habido terremotos. En toda la historia de la humanidad siempre ha habido terremotos. Estoy de acuerdo con él. En lo que no estoy de acuerdo es que él no ha notado que si en verdad ha habido terremotos, no en la intensidad creciente que están pasando los terremotos. Si ustedes notan, todas las señales han pasado, pero se están intensificando. Por ejemplo, yo me recuerdo en 1985, si no estoy mal, yo vivía en México. Vivía en Aguascalientes, a 5 horas y media de Ciudad de México. Yo me recuerdo que me levanté ese día y noté como que se movía el foco de mi cuarto así. Yo decía, estoy mareado, pensaba que era yo. Cuando vemos la noticia, había temblado en México, en la ciudad. El terremoto era de 7.3 y barrió a la Ciudad de México. Nunca se supo realmente cuántos se murieron, nunca se supo. Edificios enteros como sándwich se vinieron matando a millones de personas, miles de personas. Y la ciudad tardó años en reconstruirse y eso fue 7.3. Eso fue hace 1985. Sigue habiendo terremotos, sí, pero ya no son de 7. Ya no son de 8, son de 9. Y si tú te has fijado, un terremoto de 9 es desastre total. Es más, son tan grandes hoy en día los terremotos que ya van asociados dos cosas al mismo tiempo. Terremoto y tsunami. Y la palabra tsunami está temblando de forma gigantesca. Y cada vez son más y más y más. Ya no veamos que siempre ha habido terremotos. Obviamente siempre los ha habido. Pero la intensidad con la que están pasando ya está fuera de proporción. No me vengas a decir, es igualito. No es igualito. Están pasando a cada rato. Mira apenas el del Japón. Fue hace poco. El de Chile. Y no termina el de Chile cuando viene otro todavía. La intensidad está creciendo cada vez más. No se diga las tormentas, los vientos que vienen, los terribles huracanes. Hay huracanes y tornados, que hasta hay 3 tornados en uno solo que se empiezan a formar. Y
parece ser como que la naturaleza está empezando a hablar de una forma muy directa. El mundo está cambiando en su clima también. Mira, estamos a 90 grados de temperatura en Nueva York. Yo fui a Nueva York hace 3 semanas y tuve la oportunidad de ir al mismo lugar de las Naciones Unidas, y ahí ante los líderes del mundo les dijo: yo sé cómo resolver el asunto del clima. Escribió una encíclica que se llama Laudato Si, y es su propuesta para arreglar el calentamiento global, porque él dice: esto está tan serio que si no lo atendemos, el mundo puede entrar en un colapso. No hablemos acerca de las pandemias, la fiebre del pollo. ¿Te acuerdas que la gente estaba tan espantada que finalmente hicieron la primera droga antiviral y en cuestión de 2 días se acabó todo a nivel mundial, se acabó la medicina? Porque si todo el mundo se enfermaba, no tenían cómo curarlos. Y después vino la fiebre de los cerdos. ¿Se recuerdan? Primero la fiebre del pollo, después la fiebre del cerdo. ¿Y cuál era el problema? Cura, millones habrían de morir. Y ahorita están en estado de alerta porque no saben qué es lo que sigue. ¿Por qué razón? Porque enfermedades que solo le daban a los animales, ¿qué crees? Ya están pasando a los seres humanos. Y eso es algo grave. Porque el ser humano, pues su cuerpo tiene forma de contratar. Clima. Escribió una encíclica que se llama Laudato Si, y es su propuesta para arreglar el calentamiento global, porque él dice: esto está tan serio que si no lo atendemos, el mundo puede entrar en un colapso. No hablemos acerca de las pandemias, la fiebre del pollo. ¿Te acuerdas que la gente estaba tan espantada que finalmente hicieron la primera droga antiviral y en cuestión de 2 días se acabó todo a nivel mundial, se acabó la medicina? Porque si todo el mundo se enfermaba, no tenían cómo curarlos. Y después vino la fiebre de los cerdos. ¿Se recuerdan? Primero la fiebre del pollo, después la fiebre del cerdo. ¿Y cuál era el problema? Cura, millones habrían de morir. Y ahorita están en estado de alerta porque no saben qué es lo que sigue. ¿Por qué razón? Porque enfermedades que solo le daban a los animales, ¿qué crees? Ya están pasando a los seres humanos. Y eso es algo grave. Porque el ser humano, pues su cuerpo tiene forma de contratar. Por ejemplo, la gripa, ¿no? Pero el mismo cuerpo la pelea y la vence. Pero ¿qué tal una enfermedad de un animal? ¿Cómo el cuerpo responde? ¿Cómo se adapta? Y mientras el cuerpo sabe qué es qué, pues ya le ganó la batalla y millones pueden perecer mientras se hace. No hablemos del terrorismo, que es la palabra favorita del siglo. Todo es terrorismo, todo es terrorismo. Que la matanza aquí en San Bernardino, terrorismo. Que el acribillamiento de los homosexuales en Florida, terrorismo. Que la bomba en Francia, terrorismo. Es la palabra de hoy en día y la gente vive con miedo. Tú te recordarás aquí en el ataque de las Torres Gemelas pusieron los códigos de colores, ¿verdad? Y nos tenían como locos todos los días. Que hoy en naranja, ay, ¿dónde explotará la bomba, verdad? Que ahora en rojo, y a cada rato, estado de alerta, de pánico, la gente estaba bien asustada. Las cosas están cambiando. Tú sabes que después del ataque a las Torres Gemelas, el mundo ya nunca fue igual. Por eso mañana vamos a hablar del nuevo orden mundial. Si has viajado en avión en los últimos meses, tú sabrás que viajar en avión hoy en América ya no es lo mismo de hace 2, 3 años atrás. Te meten por máquinas de rayos X, te quitan los zapatos. Te ponen cosas para ver si no traes explosivos y lo meten en máquinas. Te ponen una fotografía donde te desnudan por rayos X para ver si no traes algo Y si tú crees que eso es solamente aquí en Estados Unidos, date una vuelta a El Salvador, a Colombia, a Guatemala, está peor allá. Porque allá te abren toda la maleta y te revisan cosa por cosa. ¿Por qué razón? Por el miedo del terrorismo. Tiene miedo a un ataque inminente a este país. No hablemos acerca de guerras entre naciones. A cada rato están con la amenaza de Siria, de Libia, de los países árabes. Y están Rusia. Ustedes saben, a cada rato sale el concepto de Rusia. Y muchos tienen miedo de la China comunista, de Rusia.
y de Estados Unidos, y algunos dicen que estamos entrando a la Tercera Guerra Mundial, inseguridad política. Ni voy a hablar de ese tema. Ya los dos candidatos quedaron seleccionados. De los demócratas, finalmente, el varón se retiró. Y Hillary Clinton ya quedó nominada, y del Partido Republicano quedó Donald Trump. Y se dice que si gana Donald Trump, viene con mano fuerte e inflexible. Y muchos están temiendo qué va a pasar el día de mañana. Decadencia moral. El mundo ha cambiado completamente en cuestión de poco tiempo. Amigo y hermano, hace 60 años la comunidad homosexual vivía detrás del closet. Era raro que tú supieras quién era homosexual o lesbiana. Hoy en día salieron todos del closet. Artistas diciendo, soy gay, soy lesbiana. Es lo mismo. Programas de televisión a cada rato de parejitas homosexuales, 2 lesbianas, 2 homosexuales. Y eso es una promoción gigantesca. Ya no tienen vergüenza de decir yo soy quien soy. Y ahora le llaman el orgullo LGTB. Lesbianas, homosexuales, transgénero y bisexuales. Y eso les voy a predicar el sábado. Y eso ha crecido de una forma gigantesca. Si los abuelitos resucitaran y vieran lo que ha pasado hoy en día, les daba el paro cardíaco y se morían otra vez. Porque a lo mejor nunca pensaron que la decadencia moral creciera tan aceleradamente sobre el mundo. Está habiendo fenómenos paranormales a nivel mundial. Hay personas que están siendo guiadas ya por espíritus de demonios y de fantasmas. Y no hay programa en la televisión que no saquen Cazadores de Fantasmas, Casas Embrujadas, El Conjuro 1, El Conjuro 2, El Conjuro 3 y películas que hablan acerca del mundo de los espíritus y del más allá. Fenómenos como la iridología, acupuntura y otras técnicas orientales de sanamiento han llegado a invadir América. Y no les sigo más, porque no es mi objetivo entrar en profundidad en cada una de las señales. Pero hay una señal muy pertinente que deberíamos de hacer caso, y está en Mateo 24:37. Jesús dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Él hace una asociación muy directa que cuando el mundo llegue a la condición en la que estaban los días de Noé, entonces vendrá el Hijo de Dios. El texto completo dice así: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Ahora noten, saben que la Biblia tiene así pequeñas frases que son claves, que es bueno ponerles atención. Escuchen esta clave. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿No entendieron qué? ¿Qué no entendieron? Antes que el diluvio viniera, alguien vino a advertir que venía el diluvio universal. ¿Cómo se llamaba ese varón que Dios escogió? Era Noé. ¿Cuántos años predicó Noé? 120 años. Saben que siempre mi profesor de teología, que nos daba clase de evangelismo, nos decía que el peor evangelista de la Biblia era Noé. Porque predicó una campaña de 120 años y no se bautizó nadie. Eso es verdad. ¿Cuántos entraron de los que escucharon su mensaje? Nadie. Los mismos que construyeron el arca son los mismos que entraron. 120 años. Y la gente iba, pero iba nada más a burlarse. Que decían, pobre viejo loco, ¿qué habrá comido? Mucha soya, ¿verdad? ¿Qué habrá comido? Ya se le botó la canica, está loco el viejito. Oye, ¿qué le pasó a este hombre? Ahora, una de las razones por las cuales no creyeron es porque la Biblia dice que antes no llovía. Tú dirás, ¿y cómo es eso? Bueno, es que la tierra era diferente antes. Dice que de la tierra subía un vapor y regaba las plantas, como un rocío, por así decir, y no había necesidad de lluvia. Es más, no había ni arcoíris siquiera, porque no había la necesidad de la lluvia. Por eso cuando Noé dice, va a caer agua del cielo, le dijeron, ella se volvió loco. Eso es imposible. Científicamente es imposible, porque siempre el agua ha salido de abajo como rocío. No hay ni nubes, como tú dices, para que
sucede un fenómeno tan grande que el mundo se ha destruido por un diluvio. Ahora, Noé estaba serio. Noé creyó el mensaje de Dios y el resultado fue que su corazón lo creyó y sus manos respondieron a su fe. Eso se llama fe y obras. La fe te lleva a las obras. ¿Qué tal si Noé hubiera creído y no hubiera construido el arca y hubiera venido el diluvio? Pues se lo lleva también a él. La fe lo llevó a agarrar el martillo, a agarrar el serrucho y a construir el arca. Cuando viene el diluvio, tenía un lugar en donde meterse. Y por 120 años, la prueba de su fe fue el martillo que golpeaba y la sierra que cortaba junto con sus hijos. 120 años aguantando las burlas, 120 años aguantando las críticas. Lo que habrá llegado a los oídos de esos pobres muchachos. Oye, tu papá, habla con tu papá, mira a tu papá ya. ¿Qué te puedo decir? Es el hazmerreír del mundo entero. ¿Cómo se habrán sentido los chicos que se burlaron de su papá? Pero Noé siguió creyendo en el Señor. Hasta finalmente dice que cuando llegó el día que Dios indicó a Noé entrar en el arca y hace su último llamado. El arca estaba lista, está preparado. Entren al arca, hace su último llamado. Sus hijos entran, la esposa de sus hijos y su misma esposa entró. Pero tristemente y de una forma incomprensible, nadie de los que habían escuchado el mensaje entraron. Es increíble. Es increíble uno leerlo y tratar de entender por qué no entraron. Ahora digo, nadie entró, pero eso no es correcto. Sí hubo quien entró al arca. ¿Y quién fue el que entró al arca? Aparte de Noé y su familia. Los animales. ¿Sabes qué me dice eso a mí? Que llega un momento que los animales tienen un mejor oído para la voz de Dios que los mismos seres humanos. ¿Qué significa esto? Que nos hemos convertido en irracionales. Ya no es razón que nos convenza. ¿Cuántas veces Dios tuvo que predicar a los animales que vinieran al arca? Una sola vez. Llegó la hora y ahí vienen todos los animales. No le enseñamos a los niños el cantito. Ahí vienen los animales y vienen de dos en dos. Ahora, los hombres que no creyeron a Noé, pero sí vieron ese milagro. Y se les hizo rarísimo. Y los animales. Ahora, ¿por qué estoy explicando esto? Porque más adelante voy a explicarles que hace rato Dios ya está hablando por medio de la naturaleza. Y la gente no lo está viendo. ¿Has visto eso de 5,000 pájaros volando y se caen muertos todos? La gente no lo está viendo, dice, una coincidencia. Pero ¿sabes la pura verdad? Ni los científicos tienen explicación de por qué se están muriendo. Me acuerdo, el reporte de un científico dijo que los pájaros, las palomas se cayeron porque se estrellaron contra una pared. Vete a contar. ¿Cómo que una pared? Pues el cráneo roto, ¿verdad? El pico todo roto, sangrando. Nada. O que perdieron oxigenación. Su cerebro no tiene las muestras de que perdieron oxígeno, perdieron el sentido y se cayeron. No hay razón evidente, se cayeron muertas. No solo los pájaros, miles de pescados están muriendo y la gente, como nada. No pasa nada. Los animales ya están hablando y el ser humano no está viendo. Y finalmente vienen los animales. Eso debería haber sido suficiente para que la gente se sentara y dijera, what's going on? Algo está pasando. Esto ya no es normal, como que está fuera de lo normal. Pero aún así, los animales le pasaron por enfrente, les dio lo mismo, no les importó. Por más que vieron algo sobrenatural, no hicieron caso. Los animales entran y saben, la puerta del arca se cerró. ¿Quién cerró la puerta? Fue Noé. Fue Dios mismo. Y eso tiene un mensaje muy importante. Dios tiene la puerta de su gracia abierta, pero no va a ser para siempre. Cuando Dios dice, se cerró, ya se cerró. El que está adentro, ya no sale, está seguro adentro, pero el que está afuera, ya no puede entrar. El mensaje es muy claro. El tiempo de tomar una decisión es antes que se cierre la puerta. Y esto se repite constantemente en la Biblia. ¿Te acuerdas que Dios le dice a Israel cuando estaban en Egipto? Una plaga al faraón y otra plaga, y no hacía caso. Finalmente dijo, viene la última. El ángel
de la muerte pasará y arrebatará la vida del primogénito. Pero los judíos, ¿qué hicieron? El sacrificio del cordero. Lo pusieron en el dintel de la puerta y cuando el ángel pasara, pass over, que significa pasar sobre. Si no ponían la sangre, no era pass over, era pass through. Se iba a meter y iba a arrebatar la vida. Y finalmente, dice la palabra del Señor, que cuando ellos pusieron la sangre, vino el ángel, ninguna familia de sus hijos primogénitos fallecieron. Ahora, era porque tenían que poner la sangre, ¿no es verdad? Yo te pregunto, la pregunta es muy sencilla. La sangre en el dintel, ¿cuándo la tenían que poner? ¿Antes que pasara el ángel de la muerte o después que pasara el ángel de la muerte? ¿Y si la ponían después? Pues ya, ¿para qué? ¿Cuándo tenían que entrar al arca? ¿Antes que cerrar la puerta o después que se cerrara? Era antes, porque una vez que se cerró, ya demasiado tarde. Y eso ellos se dieron cuenta cuando se cierra la puerta del arca. Y días después, densas nubes empezaron a venir extrañas. Yo me imagino a la gente yendo con los científicos, ¿verdad? Los de Harvard, los de Oxford, los de las grandes universidades. Señores científicos, what's that? ¿Qué es eso? Y dice, bueno, es un fenómeno raro, pero a lo mejor es la combinación de aire caliente con aire frío y el exceso de vapor. ¿Quién sabe qué se habrán inventado? Pero no podía negar que venían las nubes y una sobre otra. Y cuando se juntaron y tiraron el primer relámpago, ahí empezaron a entender. Y cuando empieza a caer la lluvia, y sabes que eso fue algo tan grave, que la Biblia dice que no solamente cayó lluvia en un torrencial, sino dice que las fuentes de las aguas explotaron. ¿Qué quiere decir? Que Dios tiene abismos de agua abajo, pero les tenía llave. Pero cuando vino el diluvio, tronaron. Y salió el agua, por eso rápido se inundó la tierra. Salió por cantidad y la que llovía. ¿Y cuántos días estuvo lloviendo? Cuando ellos vieron que el nivel del agua empezó a subir, y ahora sí fueron a la puerta, ¿verdad? Noé, ábrenos, ten compasión, qué malo eres. Ya no se trataba si no era bueno o malo, se trataba que él no la cerró y él tampoco la podía abrir, ya era demasiado tarde, cada quien selló su destino. Pero ¿sabes una cosa? Antes que viniera el diluvio, ¿sabes cuánto duró Noé en el arca? Una semana. ¿Sabes qué significa eso? Que antes que venga el juicio de Dios, días antes, la gente ya su destino va a estar decidido y ellos no lo van a saber. ¿Sabes cuándo lo van a saber? Cuando empiecen a caer las plagas y los toquen. Ahí se van a dar cuenta que no van a tener la protección de Dios. Hasta ahí se van a dar cuenta. Y ese día van a decir, el que habita el abrigo del Altísimo. No, el que habitó antes que cayeran las plagas. No después que ya están cayendo. Ya después, ¿para qué te recitas el Salmo 23 y el 91 y el 123? Que alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Ya no viene del Señor, porque el Señor ya no es tu socorro. Ahora viene como tu juez a la tierra. Y es lo que ellos no entendieron. ¿Sabes cuándo lo entendieron? Hasta que vino el diluvio. ¿Y qué es lo que entendieron? Que estaban perdidos. Y los que estaban adentro son los que se salvaron. Es más, eso fue tan grave que si Dios no protege el arca, aún Noé no lo hubiera contado. Si el poder de Dios no cuida el arca, ni Noé se hubiera salvado. Eso fue algo gigantesco. Y si no me lo crees, mira cómo quedó la tierra. Date una vuelta ahí al Gran Cañón. La tierra es destruida. Los huesos de la tierra quedaron a flor de piel por la intensidad del megadiluvio que vino. No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Por qué explico esto? Porque la Biblia dice que como en los días de Noé, ¿qué crees? La historia se va a volver a repetir. La gente no entiende. Tú les predicas y ¿qué crees? Entra por aquí, sale por acá. Fanáticos, sensacionalistas, nomás andan asustando a la gente, igualito que le decían a Noé, ¿verdad? Y ven señales y señales y señales y les da lo mismo. No me importa, eso es normal. Y ya no es normal. Todo el mundo está siendo convulsionado en el área económica, en el área moral, en el área de la familia, en el área del espiritismo, en el área de convulsión de terremotos, de tsunamis. Y la gente que dice, uy, qué bueno está la copa, ¿verdad? Qué bueno estuvo el partido. El diablo nos tiene tan entretenidos.
en cosas que no sirven para nada. O tú dime, ¿tú qué ganas con saber que uno le pegó la pelota y metió el gol? ¿Qué ganaste con eso? Tú ganarías si tú fueras el que corrieras, por lo menos harías ejercicio. Pero 3 horas estás sentado en el sillón, ¿qué ganaste? No ganaste nada. ¿Y quieres que te dé una prueba que eso es pura vanidad? A ver, a los que les gusta el fútbol, ahí les va su prueba. Dime, ¿quién ganó la Copa Mundial hace 80 años? A ver. ¿Quién ganó la Copa Mundial hace 80 años? La respuesta es, ¿quién sabe y a quién le importa? Pero el diablo nos tiene tan entretenidos como dando la vida en algo que después ni va a servir para nada, para que no estés poniendo atención a la palabra del Señor. Es una distracción. Y viene una nueva película para los jóvenes. ¿Para qué? Porque al final de cuentas ves la película y no leas la Biblia. Y sabes que hoy en día, jóvenes, qué triste es que el joven conozca más de la película, del artista, del cantante, de las caricaturas, que de la palabra del Señor. Y ahí tú puedes darte cuenta cuánto el diablo ha ganado terreno en esta sociedad y nos está convirtiendo como en los días de Noé. Ahora, siguiendo la historia. Finalmente, el diluvio destruye todo, la tierra que era destruida. De hecho, tú vas a ver que tardó mucho tiempo en que bajara el arca. O sea, porque para que el agua bajara y finalmente baja en el monte Ararat y finalmente Noé se espera, conoce la historia, ¿verdad? Manda primero el cuervo, después la paloma y finalmente cuando no regresa el ave, dice, llegó la hora, salieron los animales, se regaron por todos lados y Noé salió, hizo un altar y finalmente se consagró al Señor y a su familia. Ahora, cuando salen del arca, ¿qué era más? ¿Animales o seres humanos? Eran mucho más los animales. ¿Quién se reproduce más rápido, los hombres o los seres humanos? ¿O los animales? Pues los animales. Nosotros para tener un hijo son 9 meses. Y los conejos se reproducen como conejos, ¿verdad? Oye, eso es increíble. Así es que los animales empezaron a multiplicarse en la tierra más rápido que los seres humanos. Pero con el paso del tiempo, los animales se convirtieron en una amenaza para la raza humana. ¿Por qué razón? Pues porque se los estaban comiendo. ¿Y por qué se los comían? Porque todo estaba destruido, no había vegetación, no había nada. Así es que era la cuestión de la supervivencia. Pero dice la Biblia, en Génesis capítulo 10, que se levantó un campeón para defender a los seres humanos de los animales. Génesis capítulo 10 lo explica la Biblia así. Cus fue el padre de Nimrod, el primero que llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Y él es un directo descendiente de Noé. Él es un familiar de la descendencia de Noé. Y te garantizo que Nimrod conoció la historia de la destrucción del diluvio. He knew. Él sabía bien la historia. ¿Cómo sabemos de eso? Por lo que él va a hacer en el capítulo número 11. Mira que dice ahí. O sea, Nimrod, fue vigoroso cazador ante el Eterno. Era cazador, pero él no estaba a favor de Dios, estaba en contra de Dios. Ante el Eterno es pararse enfrente de alguien, ¿no? Como para desafiarlo. Y dice que él estaba en contra del Señor y era un vigoroso cazador, por eso se hizo popular. Porque él cazaba a los animales y defendía a la gente de los ataques de los animales en aquel entonces. Pero su popularidad fue tan grande que se le puso una idea en la cabeza. Mira qué él trató de hacer. Los primeros centros de su reino, y él quiere fundar el primer reino universal de la descendencia postdiluviana. No eran tantos, pero los que había, él quería hacer un reino con todos ellos. Y él empezó a desarrollar el concepto de lo que se llama las ciudades. Y aquí vamos a entrar al concepto de las ciudades. Antes de esto no existe el concepto de ciudades. Dios le dice a Adán, reproduzcanse y espárzanse sobre toda la tierra. Quiere decir esto que el plan de Dios era que no viviéramos amontonados como sardinas uno arriba de otro en las ciudades. Estadísticamente, en los años 1900, el 90% de la población en América vivía en el campo. 10% solo vivía en las ciudades. Y no había muchas ciudades. Estaba la ciudad de Chicago, la ciudad de Boston, la ciudad de Nueva York. Poquitas ciudades y eran muy, muy pequeñas, no eran tan grandes como hoy en día. Hoy en día es al revés. 90% de la población en América vive en las ciudades y solo el 10% vive en el campo. Todo mundo vivimos en las ciudades. Y estamos hablando no de cientos de miles, estamos hablando de millones de personas en una ciudad. Date una vuelta a Ciudad de México, 30 millones de personas.
toda Argentina entra en la Ciudad de México. Date una vuelta a Monterrey, más de 8 millones. Todo Puerto Rico y todo San Salvador entra solamente en Monterrey. Son mega ciudades. Y eso sin hablar de Nueva York, sin hablar de Chicago o sin hablar de Los Ángeles. Date una vuelta cruzando la frontera. Tú manejas 2 horas y media llegar acá y no terminan las construcciones, una sobre otra. Y aquí tenemos un montón de ciudades, desde San Diego, desde Los Ángeles, desde San Francisco. Hoy es sábado, te voy a hablar de San Francisco. No te lo quiero mencionar ahora. Pero nos hemos todos acumulados en las ciudades. Eso no era el plan de Dios. Cada quien tenga su terreno, cada quien cultive, cada quien sea autosuficiente, sean buenos vecinos y ríguense por todos lados. Había mucha tierra, ese era el plan de Dios. Ahora, el plan del diablo era crear ciudades con Nimrod. Y dice ahí que los primeros centros de su reino fueron Babel, y esa habría de ser la capital del reino de Nimrod. Erech, Akkad y Calne, habían 4 ciudades en la tierra de Sinar. Y de esa tierra salió para Siria y edificó más ciudades, Nínive, Rehobot y Calá. Muchas gracias, pastor. Y Calá. ¿Cuántas ciudades van hasta ahorita? Son 7 ciudades. Y entre Nínive y Calá, la gran ciudad de Resén, 8 ciudades había fundado. Y saben que todas eran malvadas. Babilonia iba a caer y Nínive también. ¿Recuerdan con Jonás que dijo ustedes ya, Dios les marcó el tiempo y Dios los va a destruir? Él fue el fundador de esta ciudad. Estaba haciendo un nuevo orden mundial. Quería tener el control de todo mundo y la capital habría de ser Babel. De ahí vino Babilonia. Capítulo 11, mira qué dice Dios. Había entonces en toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. No había el concepto de diferentes lenguajes en la tierra. Había un solo idioma universal. Cuando los hombres salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Y se establecieron ahí, dijeron, hagamos ladrillo, cosámoslo al fuego. Y el ladrillo les sirvió de piedra y el asfalto de mezcla. Y dijeron, ok, ya estamos aquí, hagamos una ciudad. Y en la ciudad, una torre cuya cúspide llegue al cielo, más allá de las nubes. Y hagámonos su nombre para no ser esparcidos por toda la tierra. Y entonces el Eterno descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hombres. Y el Señor dijo, el pueblo es uno y todos tienen un mismo lenguaje. Y han empezado la obra y nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Eso significa que una vez que tú ya te pones algo en la cabeza, ya nada te puede cambiar. Y esa fue la decisión que ellos tomaron. Un reino en contra del Eterno fundado por Nimrod. Ahora, Dios dijo, espárzanse. Con Adán, con Noé, salieron del arca, espárzanse por la tierra. Y viene Nimrod, no nos esparzan. Todos juntitos haré un reino, una capital, una torre, y desde ahí los voy a gobernar. Y Dios tiene que echar afuera su plan. Versículo número 7 en adelante. Dios dice, ahora pues descendamos y confundamos ahí su lenguaje para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así el Eterno los esparció por la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. ¿Te fijas lo que Dios hace? Los esparció. Ese fue el plan original de Dios. Y el resultado de esparcirlos es que dejaron de edificar la ciudad. No era la intención de Dios que viviéramos en ciudades, se los digo de entrada. Esa no era la intención de Dios. La intención de Dios es que tuviéramos una vida más campirana. No sé ustedes, pero los que crecieron en el campo y los que hemos tenido oportunidad de estar en el campo, yo pienso que fueron los mejores momentos de nuestra vida. Los que viven en las ciudades, puro estrés aquí. Desde la autopista, la carretera, date una vuelta en el 5 a la hora pico. Eso es un lío. La vida de la ciudad es terrible y además que es más fácil controlar a la gente en la ciudad que en el campo. Porque en el campo tú tienes tu comida, ¿verdad? Siembras tus plantitas, tus macetitas, tus nopalitos, tus tomatitos y tienes tu comidita. En la ciudad, aquí no siembras nada. Aquí todo tienes que ir al supermercado y comprarlo ahí. ¿Y cómo se compran todas las cosas en la ciudad? Con dinero. No te pierdas el tema del día de mañana, porque el diablo descubrió que el que controla el dinero controla las ciudades
del mundo. ¿Has escuchado la marca de la bestia? De eso vamos a hablar el día de mañana. El control del dinero. Nadie va a poder comprar ni vender más el que tenga la marca. El diablo no desistió su plan y lo va a hacer antes de la venida de Cristo. Por eso dijo, dejaron de edificar la ciudad y fue llamado Babel, porque ahí confundió el lenguaje de la tierra y desde allí los esparció por toda la tierra. Ese fue el plan original de Dios y Dios no lo cambió. Salieron de ahí hablando cada quien un diferente lenguaje. El que hablaba ahora español se juntó con el que hablaba español, cada quien se juntó y fueron regados por todos lados. De ahí salieron las culturas. Los que hablaban cierto idioma se juntaron y nacieron las naciones, aunque aprendieron la religión de Babilonia. No importa el idioma que hablaban, la cultura babilónica ya la habían aprendido. Cada quien se llevó su propósito y plano completado a sus naciones, donde fueron esparcidos. Y qué interesante es que la insignia de Europa con el euro es precisamente una torre no completada, hablando de la idea de la Babilonia antigua. Dios los regó. Nimrod quería juntarlos en ciudades, Dios dijo, eso no va a ser posible, y los regó en lenguajes. ¿Por qué razón Dios le dio diferentes lenguajes? Es más difícil hacer un nuevo orden mundial cuando nadie se entiende lo que dice. ¿Cómo le vas a hacer para llevarlos todos a una misma opinión cuando uno habla un idioma y otro idioma? Es un lío. ¿Nunca te ha pasado que quieres comunicarte en otro idioma, en el inglés, y no puedes, no te salen las palabras, y cuando dices algo te lo malentiende y ni te entiende lo que estás diciendo? Dios le retrasó el plan al diablo. Lo que ya casi Nimrod había logrado de hacer un reino contra Dios, en los lenguajes Dios se lo retrasó por generaciones. Y mientras cada quien ahora tiene su cultura y su idioma, etcétera, etcétera, le iba a tomar más tiempo al diablo conquistar al mundo otra vez para hacer una rebelión en contra de Dios. Así es que todos son regados por todos lados. Y ahora aparece el llamamiento de Abraham. Génesis capítulo 17. De todas las naciones había un montón de paganos. Ya tenían un montón de idolatría, un montón de dioses. Pero Dios le hace un llamamiento a Abraham. Y le dice, de ti haré una nación grande y te regaré por toda la tierra como las estrellas del cielo. Cuando finalmente Abraham sale, su sobrino sale con él. ¿Cómo se llamaba el sobrino de Abraham? Se llamaba Lot. Finalmente Dios prometió bendecir a Abraham, pero también bendijo a Lot, ¿no es verdad? Y finalmente crecieron sus ovejas y su ganado, y ellos fueron bendecidos por Dios, pero empezaron a ver los problemas. La Biblia dice que finalmente un día Abraham tiene que hablar con Lot porque los pastores de él, junto con los pastores de Lot, se están peleando por el terreno y la comida. Son demasiados animales, ya no hay para todos y hay riñas y pleitos. Y siendo de que Abraham es sabio, entonces dice, hay una decisión que tenemos que tomar. ¿Y cuál va a ser la decisión? Separémonos. Entonces Abraham se pone a hablar con Lot y le dice, mira, llegó la hora de la separación. Pero si no queremos terminar mal como familia, pues separémonos, cortemos por lo sano. ¿Y a dónde me voy a ir, tío? A donde tú quieras. Mira, lo subió a la llanura y le dijo, tú escoge, tú ves toda la tierra enfrente de ti. Si tú escoges a la derecha, yo me voy a la izquierda. Y si tú escoges a la izquierda, yo me voy. Y saben, esto me sorprende mucho de Abraham, porque el que fue llamado por Dios fue Abraham. El que tenía mayor conexión con Dios era Abraham, pero Abraham no decide. Yo a veces me pregunto, ¿por qué él no decidió? Porque él era el más grande, él era el sobrino. ¿Por qué le dio la decisión a Lot? Después tú vas a aprender que Abraham había aprendido a confiar en Dios. Donde Dios, si Lot decía a la izquierda, Abraham sabía que el plan de Dios a la derecha, Dios iba a estar con él. No le importaba si era a la derecha o a la izquierda, Dios iba a estar con él. Por eso le pasó la decisión a Lot. Y dice la Biblia que Lot levantó los ojos y vio toda la tierra enfrente de él. Y de toda la tierra dice que la que le llamó la atención era la tierra de la llanura. Ahora necesito que entiendas cuál es la diferencia de tierra de llanura y tierra que no es de llanura. La llanura es un lugar así parejito, como un valle, ¿verdad? Parejito, parejito, parejito. Si tú algún día has trabajado en siembra de cosas, tú sabrás que hay una gran diferencia entre llanura y terreno montañoso.
Por ejemplo, nosotros tenemos un terreno en México, en Ojos Negros, y si han ido a Ojos Negros, eso es pura montaña. Y yo me recuerdo que el terreno pues no es muy parejito, muchas montañas, muchas piedras por todos lados. Y un día se me ocurrió hacer una cama. Yo no sabía que era una cama para las plantas, pero si tú siembras algo, tienes que preparar el terreno antes de sembrar. Yo pensaba que sembrar era hacer el hoyito, poner la semilla, después salir el árbol y comerme los frutos. Era lo que yo pensaba, crecido en ciudad. Pero no, después aprendí que hay que preparar la tierra, hay que sacar las piedras, hay que sacar de todo, preparar el terreno, mezclarlo con abono, tiene ciertos niveles y va hacia abajo, ¿no? Para que la tierra esté suficientemente preparada para que la semilla vaya creciendo y finalmente pegue. De otra manera, pues se seca, ¿no? Entonces, yo estaba haciendo la cama y después de una hora de estar con el pico, me empezaron a salir ampollas en toda la mano. Y yo decía, yo ya no aguanto más, ya no doy más. Y dice, es que la tierra aquí es pedregosa. Y después se me vino la idea de lo de la Biblia, ¿verdad? El que cayó la semilla en pedregoso y el que salió en tierrita bonita, pues salió rápido. Lot escoge no el terreno pedregoso, pero Lot escoge la llanura. ¿Por qué razón? Porque ahí sembrar era bien fácil. Y además a la distancia había agua, había ríos, había llanura. Todo se veía bien bonito. Los árboles, la vegetación, las plantas, era una preciosura. Así es que la vista deslumbró a Lot. Y Lot le dijo, tío, ¿qué pasó? Allá yo quiero. Me cogió lo más bonito. Lo que me sorprende es que Lot no consultó a Dios. La Biblia no dice que él pidió el consejo de Dios. La Biblia no dice que él le pidió ayuda al Eterno. Simplemente se dejó deslumbrar por lo que vio. Y entonces Abraham dice, ok, te vas para allá, yo me voy hacia el otro lado. Pero la Biblia dice que la llanura no estaba sola. Lot no fue el único que vio que la tierra estaba buena. Mucha gente más lo vio. Eso ya había gente viviendo en ese lugar. No solamente gente, había una ciudad ahí. ¿Cómo se llamaba la ciudad? Sodoma. Y la Biblia dice que los hombres de Sodoma eran grandes pecadores en contra de Dios. Uno se pregunta, entonces, ¿por qué Lot metió a su familia allá? Bueno, el texto bíblico no dice que metió inmediatamente a su familia a Sodoma. Dice que él plantó sus tiendas lejos de Sodoma. Pero con el paso del tiempo, ¿qué hizo? Las fue cambiando, hasta que finalmente, ¿dónde terminó? Terminó en Sodoma. Ahora, es pura lógica, ¿verdad? Por ejemplo, si él estaba lejos de Sodoma y tenía que ir a Sodoma para comprar granos, a comprar miel, a comprar semillas y de todo, pues la distancia de ir y de regresar, dice, ay, qué largo está el viaje. Bueno, ¿qué le parece si movemos un poco las tiendas y nos quedan más cerquitas? Y ya cuando recordaron, ya tenían las tiendas viviendo en Sodoma y ya estaban viviendo en Sodoma y la ciudad era grande pecadora delante de Dios. La pura verdad, no tengo forma de criticar a Lot. Porque la pura verdad, amigos y hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos cometido el mismo error de Lot? Venimos a la tierra de las oportunidades, a las grandes ciudades. ¿Y qué decimos? No, pues, solo un añito, ¿verdad? 2 añitos, 3 cuando mucho. Nada más junto para mi burrito, para mi carrito, para mi casita, y me regreso a mis hijos conmigo. Y pasa 1 año, y pasan 2 años, y pasan 3 años, y los 3 años se vuelven 30 años. Y traemos a nuestros hijos pequeñitos a Sodoma. Nosotros los trajimos aquí. Los traemos a las ciudades con un ambiente que no es el ambiente de los lugares donde nosotros venimos. Y sabes, no es solamente traer a tus hijos a la ciudad, pregúntale a Lot. Poner a sus hijas en Sodoma, las hijas aprendieron lo que se hacía en Sodoma. Y eso lo vemos porque cuando Dios destruye a Sodoma y a Gomorra, y los ángeles los empujaban, ya sálganse, porque Dios va a barrer estas malvadas ciudades. Y dice, ay no, pero siquiera vamos a ese lugar, pues vayan a ese lugar, pero ya, finalmente la esposa se convierte en estatua de sal. ¿Y por qué la esposa se convirtió en estatua de sal? Bueno, Dios le dijo, no mires atrás, pero ella que volteó a ver. ¿Y por qué volteó a ver? Bueno, la verdad el texto no lo dice, pero mira una cosa.
¿Tú sabes que las mujeres son más apegadas a las cosas que los hombres? Es su naturaleza. Por ejemplo, en mi mamá, ella tiene cazuelas con las que cocina que ya están más viejas que mi bisabuela. Mami, le compramos nuevas. No, mis ollitas, mis ollitas. Yo, pero mamá ni las usa. No, pero son mis ollitas. Se apegan a las cosas. Los hombres no, a cada rato. Nos cambiamos de casa. Y que las mujeres, no es que no quieran cambiarse, pero se apegan a lo que tienen. No es ropa que a veces las mujeres tienen. Es que esa chambrita me recuerda cuando se me declaró hace 30 años. Imagínate. Nos apegamos a las cosas. Ya me imagino yo la esposa de Lot, ¿verdad? Diciendo, la salita que acabo de comprar, tantos años pagándola a crédito y mira, ahora la va a quemar Dios. El microondas, ¿verdad? Yo no sé, pero ella salía, pero las cosas, por eso Jesús dice, acuérdense de la mujer de Lot. Y finalmente quedó hecha en estatua de sal. ¿Y sabe qué hicieron las hijas con el papá? Incesto. ¿Dónde lo aprendieron? Hay papás que dicen, yo tengo a mis hijos en la ciudad, pero mis hijos no se van a contaminar. Really? ¿Sabes cuántos papás se dan cuenta que las ciudades han conquistado el corazón de sus hijos hasta que ya es demasiado tarde? Es que yo traigo a mi niño a la iglesia. Su cuerpo está aquí. Eso no te lo niego. Su cuerpo está aquí. La pregunta es, ¿dónde está su corazón? Y sabes, hay una forma muy sencilla donde está el corazón de tus hijos. Métete a su cuenta de Facebook. Pídeles que te den la clave. Y ahí tú vas a saber qué les gusta a tus hijos, qué música escuchan, qué artistas les gustan, qué películas ven. Ahí tú vas a dar cuenta que ya la ciudad ya hizo la diferencia en ellos hace muchos años. Poco a poco los fue conquistando. Yo los entiendo, jóvenes, por eso prediqué estos temas para los jóvenes. Imagínate, siempre la ilustración que pongo es de que el diablo invierte billones de dólares en el cine, gigantescas lugares que te reclinas y alfombrado, aire acondicionado. Aquí nos estamos asando, ¿verdad? Pero allá les tiene aire acondicionado, las sillas se mueven, tridimensionales, una pantalla de IMAX de 1000 pulgadas, con unas imágenes que se sale, un sonido que te rompe los oídos, la silla se mueve y por 2 horas imágenes que sales, son vivas prácticamente de la pantalla y después de las 2 horas salen así todo temblando los muchachos. That was good, that was good, that was good. Mijo, vamos el sábado a la iglesia. Y los viene a la iglesia. ¿Y qué es lo que ve? Tremenda pantallota. Tremendas imágenes. Tremendo. Y luego el que predica, todo el sermón viendo para abajo. Y hermanitos, y el Señor nos dice, ¿qué es lo primero que dicen los jóvenes? ¡Qué aburrido! ¿Y cómo no va a ser aburrido? Porque el diablo en la ciudad de Sodoma y de Gomorra tiene mucho para darte. Y si no te gusta el cine, te da música. Y si no te gusta la música, videojuegos. Y si no te gustan los videojuegos, el baile. Y si no te gusta el baile, el diablo te da, pero servido, y ha invertido los millones para perder a tus hijos. La pregunta es, ¿y por qué trajimos a nuestros hijos a la ciudad? Pregúntaselo a Lot. Porque Lot a la larga va a aprender que cometió el más grande error de su vida por la comodidad temporal. Eso sí, venimos a este país, ¿verdad? Y rápido nos acostumbramos a Sodoma, rápido. Tan pronto cruzamos la frontera, nos hacemos gringos. ¿Qué te puedo decir? Allá en nuestra casa no teníamos ni piso, no teníamos ni alfombra, teníamos puro tierra. Nos bañábamos a puro cubetazo de agua fría. Porque era un lío prender el fogón y calentar así a cubetazo fría. No habíamos lavadora, no había secadora, lo colgábamos todo ahí en el tendedero. Y el sol era lo que lo secaba la ropita que nos poníamos. Y a veces había frijolitos y a veces no había. ¿Qué te puedo decir? No teníamos carro, andábamos en bicicleta, ¿verdad? Y a veces andamos en un Dodge, en 2 piernas, porque no teníamos nada. Pero tan pronto cruzamos acá y tenemos un apartamento. Amigo y hermano, hay comodidades en este país. Alfombrado, cable, televisión, 180 canales. Nada más tienes que apretar y se van cambiando los canales, satélite, carro y celular. Y hasta ya no decimos bueno, ahora decimos hello cuando nos llaman.
Nos adaptamos a lo bueno. Y cuando llega la hora de regresar a nuestros países, ¿qué es lo que pasa? ¿No te ha pasado que después de muchos años acá te regreses a tu país y cuando vas para allá y ves las primeras colinas de tu pueblito? ¡Ay, mi pueblito! Hasta uno quiere llorar, ¿verdad? ¡Ay, mi pueblito! Y uno quiere traerse un pedacito de la tierra y la primera semana es todo amor, pero la segunda, y ya te cansaste de bañarte a cubetazo de agua fría. Ya extrañas tu camita king size, ya extrañas la alfombra, ya extrañas la plasma, ya extrañas el aire acondicionado y ya no ves la hora de regresar a Sodoma. Sodoma tiene mucho que dar, no te lo voy a negar. Por eso Lot se deslumbró. Pero la Biblia dice que Sodoma era grande en gran manera contra Dios. ¿Por qué explico esto? Porque pronto Dios va a visitar las ciudades otra vez. Mira lo que dice Pedro. Judas capítulo 1 versículo 7. Asimismo Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas no eran los únicos, había más ciudades que cometieron los pecados de Sodoma y Gomorra, que de la misma manera fornicaron y fueron tras vicios contra lo natural. Dios las dejó como ejemplo de los que habían de vivir así. Dios ya ha visitado ciudades en el pasado. Hay un límite que Dios dijo, este no lo puedes cruzar. Y cuando lo cruzas, Dios visita las ciudades. Ahora, el libro de Apocalipsis nos dice que Dios habrá de visitar otra vez las ciudades. Pero hay algo que lo está deteniendo. ¿Qué es lo que está deteniendo a Dios para venir y visitar otra vez las ciudades? Apocalipsis capítulo 7 lo presenta como 4 ángeles que están apostados en los 4 puntos cardinales de la tierra. Norte, sur, este y oeste. Tú sabes que en la Biblia los números tienen un simbolismo. El 3 representa la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El 6 es el número del hombre. Dios creó al hombre en el 6º día, la marca de la bestia 666, porque es número de hombre. El 7 representa la perfección. El 12, el liderazgo de la iglesia. 12 patriarcas, 12 apóstoles. Y el número 4 representa totalidad. 4 ángeles que están en el norte, sur, este y oeste. El evangelio eterno va a ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. 4, ¿a cuánto se le va a predicar? Al mundo entero. El 4 es totalidad. Los 4 ángeles están parados en los 4 ángulos de la tierra y están deteniendo los vientos. Es la visita de Dios a este mundo. Ahora, ¿por qué los están deteniendo? Porque hay una obra que están haciendo. Viene un 5.º ángel, Apocalipsis 7, y les dijo, detengan los vientos todavía. No es que la ciudad no es mala, las ciudades son malas, pero dice, todavía no suelten los vientos. It's coming. Los vientos un día, ahorita con los tsunamis y terremotos, son probaditas de los vientos. Ahora imagínate qué será cuando los vientos sean desatados. Pero ¿por qué no los han soltado? El ángel 5 le dice a los 4 ángeles, retened los vientos hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Qué significa esto? Y esta es la parte muy bonita que a mí me gusta. Dios tiene verdaderos hijos de Él alrededor de todo el mundo. Los tiene. En todas las iglesias, la iglesia católica, episcopal, luterana, testigos de Jehová, mormones, la que tú quieras, Dios tiene verdaderos hijos. ¿Quiénes son? Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Porque quien conoce nuestro levantar y nuestro acostar, nuestras palabras, nuestras acciones, no es el hombre, pero es Dios. ¿Nunca te pasa que a veces nos equivocamos de juzgar a una persona mal? Y a cada rato nos pasa, ¿verdad? Y después dices, ay, mira, me cae tan gordo. Pero ya después cuando lo conoces dicen, ay, no, pues no estaba ni tan gordo ni me caía tan mal. O sea, lo juzgué mal. Porque somos humanos, pero Dios no juzga mal. Porque el hombre ve lo de afuera, pero Dios mira el corazón. Y los ojos de Dios hace rato están puestos sobre la humanidad. Dios sabe quién es de Él. El vasito de agua que tú diste y que nadie vio, nadie lo vio, pero Dios sí lo vio. Y está registrado allá. El pan que tú repartiste y no hubo cámaras que te sacaron la foto y lo sacaron allá, que nadie lo vio, pero alguien que sí lo vio. La ropita que regalaste,
¿Recuerdas lo que dice Mateo? Que Jesús les dirá, venid benditos de mi Padre, porque estuve enfermo y me visitasteis, estuve desnudo y me vestisteis, con hambre y me disteis de comer, en la cárcel y me visitasteis. ¿Y cuándo te vimos desnudo en la cárcel, enfermo? Por cuanto le hiciste. Tú no lo notaste, pero yo te vi. Yo sé de qué material era tu corazón. Yo lo sé. Puede ser que tu vecina decía que tú eras una porquería y que no valías nada. Pero lo que importa no es lo que tu vecina decía, es lo que yo tengo que decir de ti. Por eso le dice a los ángeles, retengan. ¿Sabes por qué? Antes de que fuera destruida la ciudad de Sodoma y Gomorra, Dios todavía tenía en Sodoma y Gomorra gente buena. Y recuerdas que intercedió a Abraham y decía, Señor, si hay 50, ¿la destruirás? Y que dijo Dios, no, si tú me enseñas que hay 50, los perdono. ¿Sabe qué significa eso? Que la razón por qué no ha venido la destrucción es porque todavía en las ciudades hay gente que no se ha echado a perder. Hay gente que no está de acuerdo con la mugre de este mundo y dice, mis ojos no verán lo que está enfrente de la televisión, mis oídos no escucharán lo que Sodoma me da. Y nos rehusamos y nos rebelamos y decimos, yo no soy pescado que se lleva la corriente, soy salmón que va en la contra. No soy pájaro que vuela, pero en parvadas de cientos, soy águila que vuela sola. Y saben, puede ser que haya uno solo que haga la diferencia. Querido jovencito, yo sé que en tu escuela se burlan de ti. I know. Yo sé que a veces tú quieres calzar para que no se burlen, ok, hagamos lo que ellos hacen para que no se burlen ni me critiquen. Pobrecitos de nuestros hijos, pero nosotros lo trajimos a Sodoma. Si tú supieras lo que les hacen en las escuelas, el bullying, se burlan de ellos y más si dicen que son cristianos. Por eso, jóvenes, yo los entiendo. Los papás no pasan lo que ustedes pasan, ustedes son los que pasan la presión. ¿Y cuántos jóvenes tienen que dar el brazo a torcer para que no se burlen más de ellos? Pero hay jóvenes que saben hacer la diferencia. Ustedes hagan lo que quieran, pero yo soy un siervo de Dios. Dios conoce a esos jovencitos. Y tú sabes que a lo mejor en la prueba grande que viene, los adultos nos echamos para atrás, pero los que van a ir adelante son nuestros jóvenes. ¿No lo dice la palabra de Dios en Daniel 3? Que cuando levanta la imagen de la estatua, y dice, a todos los voy a matar en el horno si no la adoran, toca la trompeta y la sonido, y todo el mundo de rodillas. Incluyendo los judíos grandes y los viejitos y las abuelitas, todos de rodillas, judíos. Pero hubo 3 que no se pusieron de rodillas, eran los jóvenes. Así que no juzguemos a los jóvenes, que a lo mejor Dios los va a usar en el tiempo del fin. ¿Quiénes van a ser? Dios lo sabe. Por eso le dice a los ángeles, retengan, retengan, retengan. Porque Dios está contando a los suyos. Y ojalá que Dios no nos pase por alto. Ojalá que Dios cuando visite tu casa, hermano, esto es muy serio. Si Dios visitara tu casa hoy, ¿qué vería en tu casa? Si hoy pasara por tu casa, si Dios dijera, a ver, ¿qué comen? ¿Cómo se visten? ¿Cómo se tratan el uno al otro? ¿Qué ven los hijos en la televisión? Si Dios hoy visitara nuestro hogar, ¿pasaría por alto? ¿O le diría a los ángeles, póngale el sello, este es mío, me pertenece? Cuando Dios vea quiénes son de Él y los marque, se llama el sello de Dios. No es una marca que puedes ver, es una marca del corazón. El mundo no te va a conocer, va a decir, este es un raro, este está loco, este no hace lo que nosotros hacemos, porque estás en Sodoma, pero no eres de Sodoma, no perteneces a este mundo. Tu reino no está aquí, tu reino está en el reino de los cielos. Cuando finalmente Dios sepa y los marque cuáles son los de Él, entonces mira lo que dice Apocalipsis 14, ¿qué va a pasar? Miré, dice el revelador Juan, y cuando miré, he aquí una nube blanca, y sentado sobre la nube, uno semejante al Hijo del Hombre, que llevaba una corona en la cabeza de oro y en la mano una hoz aguda. Este es Cristo, viene por segunda vez a la tierra y ya no viene como un baby, viene como Rey de Reyes y como Señor de Señores. Trae la corona en la cabeza, pero ¿qué trae en la mano? ¿Y para qué es la hoz? Para cegar, es la cosecha. ¿Has escuchado la parábola del trigo y la cizaña? Que dice, déjalos que crezcan juntos hasta el fin del mundo. Y en el fin del mundo, el trigo la separa de la cizaña. Y en el fin del mundo solo va a haber 2 grupos. El que tenga el sello de Dios o la marca de la bestia. Dios va a saber cuáles son los de Él y viene a ser la cosecha. Los cabritos de las ovejas. Y tú sabes que eso siempre ha sido en la Biblia. Solo hay 2 grupos. Hoy en día dicen, hay 3,000 iglesias. No te hagas bolas, no hay 3,000 iglesias, solamente hay 2. La falsa
o la verdadera. No hay 3000. A la iglesia que tú perteneces, o eres de la verdadera o eres de la falsa. Y Dios conoce tu corazón. Hay gente que puede hacer que no conoce toda la verdad, pero la poquita verdad que conoce la vive por la gloria de Dios. A lo mejor no tengo una tremenda antorcha, tiene un cerillo. Es la única luz que tiene, pero ese cerillo lo vive para la gloria de Dios. Una vez yo conocí un señor que a sus hijos les enseñaba: mi hijito, yo no tuve educación, yo no sé leer y escribir, pero en esta casa mentiras no se dicen. Y uno dice, wow. ¿Y cuánta gente que conoce la Biblia se la pasa de mentira en mentira en mentira? Y ellos que no conocen toda la Biblia, lo poquito que lo conocen. ¿Has entrado tú a la iglesia católica? ¿Has visto la solemnidad cuando entras? Que hasta se escucha la mosca volando. Porque está dentro una reverencia. Me acuerdo cuando yo era chiquito, iba a la iglesia católica, y yo era bien travieso, cuando era chico, pero era bien travieso, y mi abuelita me daba mis pellizcos de hormiguita, que hoy hasta todavía me acuerdo y me duelen, pero me daba unos pellizcos y me decía: ¡shh! Esta es la casa de Dios. Yo hago la casa de Dios. ¿Y cuántos que conocemos la verdad? A veces en la iglesia tenemos medio un mercado. Dios conoce quiénes son los de Él. Los ven todas las iglesias. Es más, yo creo que aún entre el mundo musulmán, los budistas, todas las religiones del mundo, en lo mucho o en lo poquito que conocen. ¿Recuerdas el etíope que fue a Jerusalén y que vino con el rollo de Isaías, y el Espíritu le dice a Felipe: acércate con él? Y Felipe va y le dice: ¿tú entiendes lo que lees? ¿Y qué le dice el etíope? Y yo, ¿cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Porque él no conocía, él no era judío. Y Felipe le dijo: bueno, mira, eso se trata de así. Y cuando el Espíritu le habló, le dijo: mira, aquí hay agua que me impide ser bautizado. Y los dos descendieron, lo bautizó. Mira hasta dónde el Espíritu está trabajando con gente de afuera para tocar su corazón. Y el mismo Nabucodonosor, que era un pagano, al final se convirtió en adorador de Jehová de los ejércitos. Así que Dios conoce los suyos. Cuando Él sabe quién es quién, entonces Él viene y dice: llegó la hora. Llegó la hora, yo sé quién es mío y yo sé quién no me pertenece. Por eso Apocalipsis 31:7 dice: viene con las nubes y todo ojo le verá, porque ya el mundo está separado en dos secciones. Esto se llama el sellamiento. El libro Maranata, 31 de enero, dice: el tiempo de sellamiento es muy corto y pronto se terminará. Esta es la implicación del arca de Noé. La puerta se cierra, los ángeles sueltan los vientos. ¿Y qué va a suceder cuando se suelten los vientos? Mira lo que dice Apocalipsis 12:12. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira, porque sabe que tiene poco tiempo. Dios hasta ahorita tiene su poder restringido. No es que el diablo no nos quiera destruir, él quiere destruirnos, pero Dios no se lo permite. Alabado sea el nombre de Dios. Porque los ángeles están reteniendo los vientos. Dios le dice: de aquí no pasas. Ahora, si tú crees que el diablo no tiene poder de hacer tsunamis, terremotos y pandemias, estás cometiendo un error. Lee la historia de Job. ¿No dice que vino un viento fuerte, tumbó la casa y mató a los hijos? Y un viento fuerte no tumba una casa. Lo que tumba una casa es un tornado, un F5. Y dice que el diablo hizo eso. Dice que el diablo enfermó a Job. ¿Qué enfermedad tenía? Rara. Dice que agarraba un ladrillo y se rascaba. Y Dios le dijo: está bien, nada más no lo mates. Pero le dio una enfermedad terrible. Y Dios no se lo ha permitido a Satanás. Pero cuando los vientos se suelten, conoceremos el poder de Satanás sobre esta tierra. Como en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y en muchas partes habrá hambre y terremotos. Y esta es la parte final de mi tema en esta noche. Voy a ir bien rapidito. Dios nunca va a hacer nada sin que primero advierta lo que Él va a hacer. Eso ten la seguridad de tú decir: vino el cataclismo y ni me enteré. No, amigo y hermano, todo mundo será advertido, como en los días de Noé. No hubo nadie que dijera: yo no supe que esto venía. 120 años Dios advirtió, cada quien tomó su decisión. Dios siempre ha mandado un mensaje al mundo y a las ciudades de lo que Él va a hacer. Y a veces manda mensajes sobrenaturales
para que el hombre pueda ver que Dios está hablando. Amós 3:7, Dios no hará nada sin que revele su secreto a su siervo, los profetas. Así es que Dios habla en primer lugar por su palabra. Pero la pura verdad, nadie quiere escuchar la palabra de Dios. Hoy en día prefieren escuchar un partido, una novela, una película, pero nadie está leyendo más la palabra de Dios. Pocos son los que están agarrados de la palabra del Señor. Así es que si la gente ya no está escuchando la palabra, Dios habla al mundo de otra manera. Si la gente no está haciendo caso a la Biblia, ¿cuál es la otra forma de Dios de hablar? La otra forma es a través del segundo libro de Dios. ¿Cómo se llama el segundo libro de Dios? La naturaleza. Romanos capítulo 1, versículo 18 dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pues lo que de Dios se conoce les es manifiesto porque Dios lo manifestó. Sus cosas invisibles, eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Si no hacemos caso a la Biblia, por lo menos hacemos caso al creador de la naturaleza. Y a través de la naturaleza la gente ve que existe un Dios, que hay algo perfecto creado a través de la naturaleza. De esta manera, Dios, si no hacen caso por la Biblia, Dios les habla por su naturaleza. Y Jesús dice que antes de la venida de Cristo habría señales de hambrunas y terremotos en la tierra. Yo hice una pequeña investigación acerca de qué son los terremotos. Y voy bien rapidito con esto. Los terremotos se les llama sismos porque son movimientos abruptos de las capas de la tierra. Tú sabes que la tierra está quebrada, ¿verdad? El diluvio la dejó toda quebrada la tierra. Y las capas cuando se mueven, hace la fricción y viene el terremoto. Las capas están quebradas. Estos movimientos liberan energía cuando son movidas de manera inesperada. A esto se le llama el epicentro. En un lugar aparece el movimiento de las capas, libera una energía y esa energía es liberada hasta la parte superior de la tierra. Le llaman el epicentro. Ahora, Richter es el que inventó las escalas para los movimientos de la tierra. Por ejemplo, él dijo que de 3.5 en la escala de Richter no se siente. No es que no haya un terremoto, pero es tan pequeñito que casi no se siente. Alguien te puede decir, uy, el día de ayer tembló, y tú dices, pues, ni cuenta me di. Porque es muy leve, casi no se siente. De 3.5 hacia abajo es muy poco. De 3.5 a 5.4 generalmente se siente y causa daños, pero son daños menores. ¿Tú recuerdas que el año antepasado tembló aquí en California? Aquí cerquita de La Puente, creo, cerca de Pomona. Yo me recuerdo que ese viernes yo estaba en la iglesia de Pomona, era el pastor de Pomona en aquel entonces. Y estábamos en el viernes, habíamos acabado del culto, y yo estaba tocando la guitarra, mi esposa estaba cantando, mi hijita chiquita estaba a mi lado, y Cristal, mi hija mayor, estaba con mi esposa. Yo sentí algo raro debajo de los pies, como un movimiento así, debajo de mis pies. En mi vida había sentido eso. Yo toda la vida viví en Chicago, en Wisconsin, en Michigan, y allá cae nieve, pero no hay terremotos. Yo vengo acá y es mi primera experiencia en terremoto. Yo orando decía, qué movimiento tan raro. Obviamente estaba temblando, pero cuando sentí que se siguió moviendo y que ahora las paredes de la iglesia empezaron a hacer un crack, tú sabes, es madera, aquí es crack, crack, y ahí sí abrí los ojos. Y cuando abrí los ojos vi a las hermanas que estaban orando de rodillas con el rostro en el piso, llore y llore, misericordia, misericordia. Un hermano, cuando ya empezó la iglesia, me dio a hacer crack. El hermano se levantó de la oración y de un salto llegó a la puerta de la entrada de la iglesia. Nunca había nadie saltar tan alto, en un solo salto. Y en eso veo que mi niña iba atrás de él. Cristal iba saliendo a toda velocidad. Y atrás de mi niña, mi esposa corriendo a toda velocidad. Y entonces yo volteé a mi niña se agarró de mi brazo. Y me dice, papi. Y fue la primera vez que le vi el miedo en los ojos a mi niña. Tenía miedo. Y yo con la guitarra en la mano, yo volteé a ver a mi niña y le dije, mira, mija, no te preocupes, porque Jesús está con nosotros. Y mi niña dijo, ok, ya puso su cabecita, como son los niños, ¿no? Y entonces yo les dije, hermanos, tranquilos, todo está bien. Si hoy es nuestro último día, qué mejor que nos encuentre en la casa de Dios, ¿no les parece?
Porque a cuánto los puede agarrar en la cantina o yo no sé qué haciendo qué cosa, pero que mejor en la casa de Dios, ¿no les parece? Y al final cuando ya se calmó la cosa dije, hermanos, esto fue de 7. Esto fue de 7. Y tú sabes que hoy en día a los minutos ya ponen en el internet todo y nos metimos rápido a ver, ¿sabes de cuánto había sido? Se recuerdan, ¿verdad? 5.1. No era mucho. Y yo pensé que ese era uno de 7. O sea, si el de 5.1 sacudió, ¿qué será el de 7? Richter dice que de 5 a 6 ya en edificios viejos ya produce bastantes daños. De 6.1 a 6.9 ya hay daños importantes, especialmente en poblaciones grandes y especialmente en edificios que son antiguos. Tú sabes que los nuevos edificios los hacen diferentes, se mueven con el terremoto, oscilan. Pero los edificios viejos se sacuden entre ellos y si el terremoto dura mucho, no hay edificio que lo aguante. Se caen porque se caen. De 7 a 8 ya hay graves daños. Y de 7.9 en adelante, destrucción total. Los que estamos teniendo ahora ya son más o menos de esa cantidad. Vienen acompañados con tsunamis, que significa olas gigantescas. Porque son tan grandes los últimos terremotos que han venido que la pura verdad ya son fuera de proporción. Ahora, ¿son casualidad los terremotos? Y quiero cerrar con esta parte diciendo que Dios ya está hablando hace rato. Si no es por la palabra que la gente no quiere oír a través de la naturaleza. Gente dice es coincidencia que tembló, la tierra se está moviendo. La Biblia no lo presenta así. La Biblia está mandando señales al mundo de lo que pronto va a venir. Te doy un ejemplo, Ezequiel 38:20. Dice Dios, temblarán ante mí los peces de la mar y los pájaros del cielo, bestias del campo, todos los reptiles que se arrastran por el suelo y los hombres que hay sobre la faz de la tierra, porque se desplomarán las montañas. ¿De qué nivel es un terremoto para tumbar montañas? Imagínate, o sea que una montaña se caiga. Estamos hablando de uno de más de 10. Y dice ahí, esto no ha venido todavía. Esto está profetizado, no ha llegado. Caerán las pendientes escarpadas y todos los muros se derrumbarán por la tierra. Ahora, ¿es una casualidad que tiemble? No, mira lo que dice el libro de Amós, capítulo 1, versículo 1. Palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en los días de rey Usías de Judá y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. La Biblia registra que existió un terremoto en aquel entonces. Pero ¿por qué tembló? Versículo número 2. Dijo, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo, porque así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco, y el 4 no retraeré su castigo. ¿Y cuál fue el castigo? Vino el terremoto. ¿Y por qué vino el terremoto? Por los pecados que estaban haciendo. Así que si tú piensas que un terremoto es una casualidad, estás cometiendo un error. Hoy en día las ciudades que ya han sobrepasado su maldad, Dios las está visitando. Imagínate, tembló en Haití, se murieron 220,000. ¿Hay aquí algún dominicano? ¿Tú sabes que Haití está en una isla y son 2 países en una isla? Parte es Haití, parte es República Dominicana. Pero ¿tú sabes por qué es conocido Haití a nivel mundial? Es la cuna y la sede de la religión vudú en el mundo. Es la forma más diabólica de brujería que hay, el vudú, que les ponen las agujas y que los zombies y todo. Es una brujería gigantesca que trajeron de África y la incorporaron ahí. Y no es casualidad que cae el terremoto y 220,000 perecen. ¿Recuerdas que también aquí en Estados Unidos se metió un tsunami y barrió una ciudad de Estados Unidos? La inundó completamente. ¿Cómo se llamaba la ciudad? Nueva Orleans. Se metió al mar. ¿Y tú sabes cuál es la capital del vudú en Estados Unidos? Nueva Orleans. No hay casualidades. La Biblia dice que no cae una hoja de un árbol sin que sea la voluntad de ¿quién? De Dios. Más un terremoto. Si que caiga una hoja, Dios tiene que ver en su providencia. ¿Cuánto más será que Dios permite un terremoto? Y la Biblia dice que en los días de Tecoa cayó un terremoto por los pecados que hacían. Te pongo otro ejemplo, la crucifixión de Cristo. Mira que dice Mateo 27.
Llegó la novela y clamó: Elí, Elí, lama sabactami, Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Y algunos decían al oírlo: este llama Elías. Y al instante, corriendo uno, tomó una esponja, la empapó de vinagre, la puso en una caña y se la dio de beber. Pero otros se burlaban diciendo: deja, a ver si viene Elías a librarle. Ya no había burla más grande que le podían hacer a Cristo. Primero lo golpearon, le cercenaron las espaldas, lo patearon hasta que se cansaron, le puñetearon en la cara, le dejaron el rostro irreconocible, le pusieron la corona de espinas, se burlaban colocándolo de rey, le hicieron cargar la cruz, le escupían en la cara y todavía en la cruz burlándose de él, a ver si lo viene a salvar Elías. Y lo desnudaron en la cruz. Hoy en día lo pintan como tapando. No tenía nada en la cruz, estaba desnudo. Pero mira qué pasó. Y más Jesús, habiendo clamado a gran voz, entregó el Espíritu. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. ¿Y después qué? La tierra. ¿Coincidencia? No. Dios estaba indignado. Dios estaba indignado. Todo tiene pero ya lo que le hicieron a Cristo ya se sobrepasó en su límite. La tierra se sacudió y se sacude inmediatamente cuando Cristo muere. Las rocas se parten, se abrieron los sepulcros, cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y el centurión, fíjate, no son los judíos, son los paganos romanos, el centurión. Y los que estaban con él cargando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, ¿qué cosas? Ellos vieron cómo lo golpearon, cómo se burlaron, cómo le pegaron, le pusieron la corona. Ellos vieron todo eso. Y ellos como romanos dijeron: pues ¿qué habrá hecho este? Ni Pilato lo vio malo. Pilato dijo: yo no encuentro nada en él. Pero el centurión dijo: pues ¿por qué le tienen tanto odio que le hacen eso? Y cuando ellos ven el terremoto y las cosas, temieron en gran manera. ¿Y por qué temieron? ¿Por el terremoto? No. Y dijeron: verdaderamente este era ¿qué? Hijo de Dios. Ellos saben que el terremoto es respuesta de desagrado de parte de Dios por lo que le hicieron a Cristo. Si tú quieres decir que un terremoto es una coincidencia, piénsalo dos veces. Dios es el creador de la naturaleza y Dios es el que controla la naturaleza. Y si Dios quiere usar la naturaleza para hablar, Dios lo va a hacer. Y lo va a hacer otra vez. Dios hace rato ha empezado a hablar, pero no estamos escuchando. No estamos escuchando. Mira lo que dice en Romanos 1:6, que no se avergüenza del evangelio, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque habiendo conocido a Dios no le glorificaron a Dios. Romanos 1:27, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Más se pierde una ciudad, Dios le lleva la cuenta. Cuando llenan la copa, ya no hay más chance. Tú sabes que, mira, ¿qué te puedo decir? Yo amo a Dios. Me gusta mucho cómo es Dios. Me gusta. La forma como Él es, a mí me fascina. Dios es tan bueno, tan justo. Tú sabes que hace rato esto nos debió caer a todos. Pero Dios es misericordioso. Y lo que hacemos, en vez de poner un chorro en la copa, pone una gotita. Mira la paciencia que nos tiene. Pero llega un momento en que ya somos tan cabezas duras. A mí, si tú tienes hijo, tú sabes, tú entiendes a Dios. Tú amas a tu hijo, ¿verdad? Mira, yo tengo 2 hijas y yo las amo un montón. Y yo la verdad que yo las amo. Pero a veces se han pasado la raya. Y un día Cristal ya cruzó el límite hace varios años. Y le dije: mija, al cuartito póngase a pensar lo que hizo. Y usted sabe que viene una consecuencia. Ya con esa carita que puso, la dejé ahí media hora. Después entré al cuarto. Dijo: mija, agarra mis manos. Y estaba llorando. No llore, mija. ¿Usted está consciente de lo que hizo? Sí, papi. A ver, dime, ¿qué hiciste? Hice esto y esto. ¿Están conscientes que hiciste mal? Sí, papi. ¿Sabes que vino una consecuencia? Sí, papi. Y empieza a llorar. Que a mí me partió el corazón en 10. Y yo terminé llorando ahí con ella. Porque uno, ¿cómo le toca a los hijos? ¿Cuánto Dios nos ama? ¿Tú crees que Dios se goza en castigar? De decir: ahora les destruye con fuego para que se les quite. No, Dios no es así.
hasta dónde Dios nos ha aguantado, hasta dónde Dios ha caminado con nuestra insolencia, con nuestros pecados, nos tiene paciencia. Pero llega un momento en que cuando ya nos pasamos de ese límite, Dios dice, ya, ese es el límite que ya no pueden cruzar. Y es cuando Dios tiene que intervenir, ya no hay más. Dios tiene que actuar, y no es porque lo hace de buen agrado. Mira lo que va a pasar, 2 versículos más y finalizamos. Hubo relámpagos, voces y truenos, y un gran temblor de tierra y terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y esto Dios lo va a provocar. Esto no viene de una casualidad. Esto es originado por Dios mismo. Dios va a usar los elementos de la tierra para sacudir a las naciones. Y la Biblia dice que cuando Cristo regresa por segunda vez, la tierra va a quedar irreconocible. Y ese va a ser el día que los hombres que se burlaron de Dios, que dijeron, mis edificios nadie me los tumba, mis centros de gloria, mis universidades, mis ciudades majestuosas, nadie las puede tocar. Pero cuando el dedo de Dios se ponga, como fue en Sodoma y Gomorra, o a nivel mundial, ahí van a entender que su rebelión y obstinación contra Dios no fue culpa de Dios, fue culpa de nuestro corazón que no quiso escuchar a Dios. ¿Recuerdas cuando Jesús está mirando a Jerusalén? ¿Sabes que la Biblia dice que Jesús lloró 2 veces? Una ante la tumba de Lázaro y la otra cuando se lamentó por Jerusalén. ¿Y sabes qué le dijo? Llorando. Imagínatelo a Jesús llorando. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces? Y en la vista profética de Cristo, ¿cuántos profetas no vinieron? Dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijitos sobre sus alitas de la gallinita y no quisiste? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado? ¿Cuántas veces Dios nos ha invitado? Pero Sodoma tiene mucho que darnos. Sodoma tiene mucho que darnos. Y sabes, amigo y hermano, Dios va a barrer todas las ciudades. Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta, ¿valió la pena haber vivido en una ciudad? ¿Valió la pena hacer esta casota de $400,000, de $500,000? ¿Valió la pena tener 5 carros al año enfrente de tu casa? ¿Valió la pena haberte sacrificado a tu familia, a tus hijos? Ah, sí, porque la casa de $400,000 no viene sola. Tienes que tener 2 o 3 trabajos para pagar tu casa. Y quienes los van a pagar son tus hijos. Ahí es cuando aprendemos que a lo mejor hubiera sido mejor quedarnos en nuestro pueblo, en nuestro lugar, en una casita chiquita, pero con Dios en nuestra casa. Ahí es cuando aprendemos que vivir debajo de un puente es el mejor